Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora en que vean este video, esta transmisión de la clase. Como hace rato les comentaba en en Teams, voy a resolver algunos ejercicios correspondientes a los límites trigonométricos que ustedes pueden encontrar las notas en la carpeta de Drive que compartimos. Podemos partir de la idea que son cuatro definiciones fundamentales que vamos a estar utilizando para poder determinar los límites de algunas combinaciones de funciones trigonométricas. La primera es una de las más simples, que es el límite cuando x tiende a cero del seno de x igual a cero. Y el límite del coseno de x cuando x tiende a cero es igual a 1. ¿De dónde partimos ahí? Pues recordemos, hace tiempo definimos algunas propiedades sobre los límites, digo, perdón, sobre la gráfica de funciones trigonométricas, dimos los dominios y los rangos de las funciones trigonométricas, especialmente de la función seno y coseno, tangente y otras definiciones. Entonces, si nosotros tenemos un eje de coordenado x, y, por ejemplo, y quisiéramos graficar la función seno o coseno, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener algo de la siguiente manera. Si nosotros graficamos, por ejemplo, tomando en cuenta esta definición que el límite del seno de x cuando x tiende a cero, recordemos que por definición la función coseno pasa por el origen y oscila, ¿no? Hace algo por el estilo. Si ustedes pueden graficar en GeoGebra esta función, pues sería muy útil, ¿no? Entonces, si nosotros nos acercamos ya sea por la izquierda o por la derecha, cerca del origen, que aquí está el origen, pues ¿cuánto va a valer la función seno? Pues va a valer cero porque pasa, siempre cruza el origen cuando x es cero, ¿de acuerdo? De ahí viene, ¿no? De que el límite cuando x tiende a cero es igual a cero, es decir, nos podemos acercar ya sea por la derecha o por la izquierda, lo que vamos a tener es una función que es igual, que tiende a cero cuando nos acercamos a x igual a cero. Caso contrario, lo que pasa cuando nosotros consideramos la función coseno. La función coseno, como ustedes ya saben, pues parte, viene, y cuando x es igual a cero, su valor es igual a uno y hace algo por el estilo. Repito, ustedes grafican de forma más correcta, de forma más adecuada, utilizando el GeoGebra y se van a dar cuenta que la función coseno en cero es igual a uno. Entonces recuerden también que las funciones trigonométricas seno y coseno oscilan de forma continua entre los valores de uno y menos uno. ¿De acuerdo? Entonces de ahí viene estas cuestiones, estas consideraciones sobre estas dos funciones trigonométricas. El resto de estas cosas pues son las definiciones, ¿no? que tenemos acá. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a cero del seno de x entre x es igual a uno. No voy a entrar en detalle sobre qué es lo que está pasando. Lo tomamos como definición. Y la otra definición es que el límite cuando x tiende a cero de uno menos coseno de x sobre x es igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las cuatro definiciones fundamentales que vamos a estar utilizando para poder resolver los problemas que vamos a considerar a continuación. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que cuando ustedes tienen leaks, lo que tienen que hacer para escribir algo en leaks, tienen que darle archivo nuevo y en esta pestaña le dan clic para este, escribir el título, por ejemplo, límites, vamos a poner límites de funciones trigon, trigonométrica, trigonométricos. Algunos límites de funciones trigonométricos o trigonométricas, ¿no? Y después colocamos el nombre del autor. Voy a poner mi nombre en este caso, ya ustedes pues, ponen el nombre de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes revisan el manual, eh, van a encontrar algunos ejercicios sugeridos, este,
que están dados acá en la página 45 del manual. Vamos a empezar con el ejercicio número 1, que me dice que hay que calcular el límite. Vamos a ponerle así para que se vea y tengamos más espacio. Vamos a ponerle así que se vea mejor. Dice el ejercicio 1 me dice que hay que calcular el límite cuando x tiende a cero de la función este, x entre la función seno de x. Entonces noten, si nosotros queremos calcular este límite, pues nos damos cuenta que no hay alguna definición en estas cuatro definiciones fundamentales que aparecen acá en pantalla, una que nos permita utilizar de forma directa algunos de estos conceptos o algunas de estas definiciones para calcular el límite, ¿no? Si tomamos, como dicen, como dictan los teoremas, sobre todo el teorema 8, que me dice cómo calcular el límite cuando tenemos una suma, una multiplicación, una división o una resta, pues aquí si vemos la propiedad 3 del teorema 8 me dice que yo debo de repartir el límite de la función del numerador entre el denominador, pero cuando x tiende a cero de x, pues va a cero, y el seno de x, según la definición acá, el límite cuando x tiende a cero del seno de x es igual a cero. Entonces tenemos una, entre comillas, un resultado de cero entre cero y eso me va pues a causar ciertos problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues fíjense que también aquí, para poder resolver esta integral, debemos de sacar provecho de algunos de los teoremas que ya hemos comentado en clase y que ustedes decidieron. El teorema 10 me dice que el límite de x, el límite cuando x tiende a x sub 0, pues es decir, a cualquier valor de la función f de x elevado a la enésima potencia, cualquier potencia puede ser un número entero, un número eh, racional, pues yo puedo tomar el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x y el resultado elevarlo a la potencia enésima. ¿De acuerdo? Entonces, tomando ventaja de esa definición y observando la definición la definición este, esta definición. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es reescribir esta cuestión de la siguiente manera. Ups. Límite cuando x tiende a cero de, voy a abrir paréntesis, noten lo siguiente, cuando x, voy a escribir esto, la función seno de x sobre x, pero todo esto elevado a la menos 1. ¿Qué es lo que he usado acá para describir esto? Pues simplemente recordar que una cuestión, ¿no? Que cualquier número, por ejemplo, a, yo lo que puedo escribir siempre como 1 entre a elevado a la menos 1, ¿de acuerdo? O que si yo quiero, si yo tengo una fracción de, por ejemplo, a sobre b, esto yo siempre lo puedo escribir como b sobre a, todo esto elevado a la potencia menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando esas cuestiones, yo puedo reescribir esta igualdad, es decir, x entre el seno de x como el seno de x sobre x, todo esto elevado a la menos 1, utilizando estas propiedades. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que gano con esto? Pues utilizando las propiedades que aparecen en el teorema 8, en el teorema 8, pues me dice que yo puedo, perdón, en el teorema
10, que yo puedo meter el límite y calcular el límite de lo que está y el resultado elevarlo a la potencia correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser igual a todo esto como el, el seno de x sobre x, todo esto elevado a la potencia menos 1. Y noten que este límite que estoy señalando, pues yo lo puedo calcular porque utilizando esta propiedad de que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Con esto yo puedo decir que el resultado entonces es igual a 1 elevado a la potencia menos 1, pero un 1 elevado a cualquier potencia es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces así se resuelve el ejercicio 1 que está dado en el manual de ejercicios. Es este ejercicio que he puesto acá, este. ¿De acuerdo? Entonces así lo podemos resolver y el ejercicio 2 pues también se resuelve de la misma manera. Noten que para poder escribir este ejercicio, lo que yo tengo es lo siguiente. Si quieren, bueno, podemos resolver ese ejercicio, el ejercicio 2 del manual que me dice que hay que calcular el límite, vamos, control V es vamos a hacerlo así, el límite del seno de x, al cubo de x dividido entre 2 por x elevado al cubo. Aquí es bastante sencillo porque lo que vamos a hacer es ocupar voy a borrar esto, este, lo que he escrito. ¿Y qué es lo que vamos a ocupar? Pues lo que vamos a ocupar es simplemente lo siguiente. Noten que lo que yo voy a hacer es quitar dentro del denominador este 2 y lo que yo voy a tener es x cúbica por 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es igual a 8. 2 por 2, 4 por 2 es 8. Y entonces esto va a ser igual a, aquí lo voy a escribir como la fracción de 1 entre 8. Quitamos este 2 y voy a utilizar de nuevo la idea de que cuando nosotros tenemos dos términos, por ejemplo, la ley de los exponentes a la n sobre b a la n, yo siempre voy a poder escribir como a entre b elevado a la enésima potencia. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso en mente, lo que yo voy a escribir es lo siguiente. ¿Ah? Lo que yo voy a escribir es lo que tengo. Ay, ¿qué hice? Que la fracción de 1 sobre 8 multiplicado todo el argumento del seno de, ¿qué hice? Del seno de x, que iba a ser una fracción, seno de x sobre x, todo esto elevado a la tercera potencia, ¿de acuerdo? El seno de x entre x cúbica se puede escribir de esta manera. Ah, perdón, me faltó el límite, ¿no? Entonces aquí yo coloco el límite como esto. Y entonces nuevamente utilizo la misma condición, el teorema 10, que me habla de que puedo meter el límite dentro del exponente, ¿no? Entonces esto lo que va a pasar es que lo que yo voy a tener es esto mismo, pero con el límite dentro del exponente, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Cuánto es el límite de x del seno de x sobre x? Pues nuevamente utilizamos los límites trigonométricos, borro lo que he utilizado y señalo esta cuestión, ¿no? El límite del seno de x sobre x es igual a 1. Por lo tanto, esta ecuación, este resultado se convierte
igual a un octavo de un octavo multiplicado por uno, que es este resultado, ¿no? Del seno de x entre x es el límite cuando x tiende a cero del seno de x sobre x es igual a uno al cubo. Si quieren lo ponemos acá. Uno al cubo, pero uno al cubo es igual a uno. Por lo tanto, el resultado va a ser igual a un octavo. ¿De acuerdo? Así se resuelve el ejercicio número 2 dado en el manual de que está. Voy a borrar esto, que es este ejercicio, ¿no? El ejercicio 2. Y así podemos resolver el ejercicio 3, el ejercicio 4, el ejercicio 5, por ejemplo, pero vamos a resolver este, que es el ejercicio 6, porque digamos que requiere de un poco de más eh, concentración. Entonces, el ejercicio 6 me dice que hay que calcular el límite cuando x tiende el, cuando x tiende a cero de la fracción de uno menos el coseno de x, todo esto a la x a la 2 tercios. Va, entonces, notemos nuevamente, nos regresamos un poco a estas definiciones, que ninguna de estas definiciones que están dadas acá se puede utilizar para poder calcular estos este límite. Noten que yo no puedo utilizar la fórmula que está dado acá, no me sirve, ni esta tampoco, porque noten que cuando x tiende a cero, pues esto es igual a cero, y uno menos coseno de x, uno menos coseno de x entre x cuando x tiende a cero me dice que es igual a cero, como que se parece más a esta fórmula que, que me, que, que me indicaría, ¿no? Que parece ser que yo puedo utilizar esta fórmula para poder resolver mi ejercicio que está dado acá. Pero pues no está escrita de esa manera. Lo que me está diciendo es que yo tengo que pensar de alguna forma para poder transformar esta función, esta función en de una manera tal que se parezca a esta otra función o una combinación de algunos de estos resultados para poder transformar. Entonces, miren, en realidad esto es muy sencillo para resolver porque lo que vamos a hacer es reescribir efectivamente en una de estas formas. ¿Y cómo lo voy a reescribir? Pues miren, noten que lo que yo tengo aquí es x a la 2 tercios. Y yo me pregunto, ¿cómo puedo hacerle yo para poder transformar esta función en una que se parezca a esta fórmula? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Entonces esto, pues me voy a preguntar y quiero entonces de alguna manera que aparezca la función un menos coseno de x sobre x. Entonces noten que x a la 2 tercios x elevado a la 2 tercios, yo siempre lo voy a poder escribir como una x multiplicado por otra x por x elevado a alguna potencia. Recuerden que esto es igual a 1, aunque no aparezca, pero es un 1. Entonces, ¿qué número es esta que debe de aparecer aquí en el numerador para que me dé que al sumar con 1 me dé 2 tercios? Es decir, yo necesito un 1 más algo que me va a dar 2 tercios. ¿Cuál es este número? Un 1 que cuando yo le sume o le reste otro número me dé 2 tercios. Pues este número es menos un, voy a cambiar de color, este número es menos un tercio. Ahí, vamos a quitar esto. Ah, se borró. Este número es
menos un tercio. Noten que uno menos un tercio me va a dar 2 tercios. Por lo tanto, esta ecuación, esta ecuación, yo la puedo reescribir de la siguiente manera. Como, voy a borrar todo esto, digo copiar, y este 2 tercios yo lo voy a escribir como x multiplicado por x a la menos, vamos a ponerle así, a la menos un tercio. Noten nuevamente, x por x a la menos un tercio, es decir, uno menos un tercio me va a dar 2 tercios de acá. Con esto, lo que yo tengo que hacer, lo que yo puedo hacer, voy a borrar esto que aparecía ahí. Lo que yo voy a poder hacer es lo siguiente. Nuevamente copio este término y lo que voy a hacer es quitar esto y multiplicar esto por uno sobre x a la menos un tercio. ¿De acuerdo? Pero este x a la menos un tercio, nuevamente voy a ocupar la idea de que uno entre a va a ser igual, uno entre a va a ser igual a a la menos uno. ¿De acuerdo? Pero si tú tienes uno entre a la menos uno, esto siempre lo puedes calcular como, más bien este resultado es a. ¿De acuerdo? Uno entre a la menos uno es simplemente uno entre a. Por lo tanto, este término se va a poder escribir como x a la un tercio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a borrarlo porque lo voy a escribir otra vez acá, si yo escribo esto utilizando estas relaciones, entonces yo puedo escribir esto como, lo voy a escribir en otro renglón. Y este, para que no se confunda, lo voy a escribir dentro de paréntesis. Entonces, esto lo voy a escribir como esto, como el límite de este número, que va a ser entre paréntesis, multiplicado por x a la un tercio. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué me dice el teorema 10? El teorema 8, perdón. El teorema 8 me dice que si yo tengo una multiplicación de f por g, lo que tengo que hacer es separar los límites, ¿no? Aquí dice el teorema 8 de la propiedad 2, que yo puedo separar los límites de integración utilizando esta relación, ¿no? Entonces, utilizando esa relación, lo que yo voy a escribir es lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual, esto va a ser igual a esto, por el límite cuando x tiende a cero. Y noten qué es lo que tengo utilizando estas relaciones, lo que yo puedo asegurar es que este límite cuando x tiende a x0 de 1 menos coseno de x es igual a 0, pero además x, el límite de x cuando x tiende a 0 es igual a 0 también. Es decir, esta relación lo que me da es igual a cero. Repito, ¿por qué? Porque 1 menos coseno de x entre x es igual a cero y además el límite cuando x tiende a cero de x también es igual a cero y cero elevado a la un tercio pues sigue siendo cero. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente vamos transformando las relaciones que tenemos que estar utilizando para poder calcular algunos de los límites que están dados en el manual. Entonces, miren, fíjense que hay varios otros ejercicios que ustedes pueden resolver. De tarea les dejo que escojan algunos de estos ejercicios para que los resuelvan y
me puedan entregar el día de mañana o bueno, yo les enviaré el mensaje a través de Teams para que puedan ustedes enviar algunos de estos ejercicios que ustedes quieran escoger. Aquí tenemos los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el ejercicio 12. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacerle nosotros para poder resolver eh, estos límites? Cualquier cosa, voy a estar al pendiente y me escriben. Por el momento, termino esta clase de hoy y mañana les comunico cuál es la siguiente actividad. Nos vemos.